Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aprendiendo a Vivir la Vida. Mi nombre es Ismael y el día de hoy vamos a hablar sobre los 7 pecados capitales. Lo primero que tenemos que entender, comprender y saber es que la palabra pecado viene del latín que significa peccatus. Peccatus que básicamente se define como una acción que cometemos contra nosotros mismos, contra Dios, uh, vislumbrando que, o comprendiendo o, o sabiendo que Dios forma parte de nosotros y nosotros formamos parte de Él. Cada vez que nosotros cometemos algo en contra de nosotros mismos, en contra de nuestra propia conciencia, nuestros propios valores, entonces nosotros estamos cometiendo un pecado. Muy bien, o pecatus. Son 7 los pecados capitales y a estos 7 pecados capitales en diferentes culturas, religiones, filosofías, etcétera, se les conoce también como los 7 demonios, las 7 cabezas de legiones o igualmente como los 7 venenos del alma o las 7 antítesis de lo que son los valores, de lo que son las cualidades del alma. Muy bien. Entonces, ¿qué más les puedo decir? Pues básicamente son 7 estos pecados capitales. Entre ellos tenemos lo que es la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, la gula, la soberbia y la pereza. Muy bien. Entonces, de una manera muy rápida, vamos a definir lo que son estos 7 enemigos del alma, como en algunas enseñanzas se les define. Y primero vamos a tratar lo que es el tema de la gula. La gula, pues ¿qué es la gula? Básicamente es un apetito desordenado en el beber y el comer. La gula, básicamente cuando tú comes o ingieres bebida sin sin que sea necesario. Si nosotros nos ponemos a analizar, la mayor parte de las veces que tú y yo comemos lo hacemos por gula, no lo hacemos realmente tanto por necesidad, sino por ese apetito, por esa ansiedad que nos da, ¿no? de comer. Y casi siempre se debe a cuestiones que van mucho más allá, cuestiones más a fondo realmente, que nos impulsan a nosotros encontrar la comida como un escape, ¿no? Entonces, básicamente, la virtud contraria a este defecto es la templanza o el dominio propio. Nosotros tenemos que tener templanza, esa es la invitación que se nos hace para que podamos triunfar sobre lo que es este pecado capital de la gula. Muy bien, vamos con el próximo pecado capital, que es el orgullo. El orgullo se define, pues básicamente como la soberbia y dice que es el orgullo de nosotros mismos y nos hace considerarnos a nosotros mismos por encima de los demás e incluso por encima de Dios mismo. Entonces es un pecado capital realmente que tenemos que tener mucho cuidado porque dijo por ahí alguien una vez que si el orgullo fuera enfermedad todos estaríamos enfermos porque realmente de alguna u otra manera en algún nivel u otro nosotros todos somos orgullosos. Muy bien, el contrario a este pecado capital es la virtud de la humildad. La humildad ante todo. Tenemos que aprender a ser humildes. Es el desafío que tú y yo tenemos en la vida. El siguiente pecado capital es la pereza. ¿Qué es la pereza? Se define como el deseo de no trabajar. Y dice que este deseo nos hace descuidarnos a nosotros mismos y nuestros deberes. Y nos hace siempre, siempre, siempre querer posponer las cosas. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Si tienes una tarea que realizar el día de hoy y sientes que la quieres posponer, allí está haciendo su trabajo ese pecado capital de la pereza o esa cabeza de legión, ¿no? Que es la se le dice. Lo contrario a esta virtud, lo contrario a esta cabeza de legión o a este pecado capital,
viene siendo lo que es la diligencia. Tenemos que a diario ser diligentes. Contrario de la pereza también puede ser la buena voluntad. Y nosotros, bueno, es muy difícil a veces conseguir la voluntad, pero más adelante les voy a decir cómo nosotros podemos conseguir esa voluntad que tanto añoramos para hacer las cosas. Muy bien. El siguiente pecado capital es la ira. La ira se define como el enojo que nos impulsa a repeler con violencia lo que no nos gusta o lo que nos desagrada. Esa viene siendo la ira, ¿ok? El enojo. Entonces, para nosotros luchar contra la ira, tenemos que realmente dejar de alimentar otros pecados capitales. Y más adelante les voy a decir cuáles son esos que debemos dejar de alimentar. Todos estos defectos psicológicos, vamos a decir, o todas estas antítesis de las virtudes del alma están entre sí ligadas, están, digamos, como enlazadas. Y cuando uno alimenta una, la otra se alimenta de esa y de esa y de esa y de esa. Entonces aquí lo recomendable es que nosotros estemos muy vigilantes de no alimentar estas antítesis del alma. Lo contrario a la ira es la virtud de la paciencia, y es una virtud que nosotros tenemos que cultivar a diario, autoobservándonos principalmente. Y cuando estemos, ¿para qué nos autoobservamos? Para cuando estemos ante una situación que nuestra paciencia sea puesta a prueba, entonces allí la ira obviamente va a florecer. Entonces tenemos que, ese animalito de la ira, tenemos que aprender a controlarlo. ¿Con qué? Con la paciencia, una paciencia consciente, estando conscientes de que realmente quien se expresa en este momento de que explotamos no somos nosotros, sino más bien ese pecado capital de la ira, o esa cabeza de legión, o ese demonio, ¿no?, que tenemos todos dentro de nosotros. El próximo pecado capital es el pecado de la codicia. Lo contrario a este pecado capital es la virtud de la caridad al prójimo. Tenemos que dejar de ser codiciosos, y la codicia pues es el deseo desordenado de bienes materiales para nuestro propio beneficio, y nada más, de una manera muy egoísta. Simplemente pensamos en nosotros, pero eso es porque somos inconscientes, porque si tuviéramos nosotros la capacidad de pensar, de ser conscientes, porque sí tenemos la capacidad de pensar, nos diéramos cuenta de que cuando somos caritativos con los demás, lo estamos siendo con nosotros mismos. No me voy a ir muy profundo en ello, porque para tú poder experimentar y entender y comprender esto de manera profunda, tienes que poner en práctica necesariamente lo que es el servicio y la caridad hacia tu prójimo, que viene siendo tú mismo al fin y al cabo. Muy bien, es bueno que nosotros busquemos cosas materiales, no es malo, eso es parte del equilibrio, parte del balance de la vida. Pero también es muy importante que cuando lo busquemos no sea simplemente para nuestros deseos egoístas, y ya también hay que aprender a compartir, especialmente con quienes tenemos más cerca de nosotros, que en este caso es nuestra familia y nuestros amigos. El siguiente pecado capital es la envidia. ¿Qué es la envidia? Miren, la envidia no es, primeramente voy a decir lo que no es la envidia. No es el hecho de tú no querer compartir lo tuyo. Eso sería pues egoísmo, o sería lo contrario a lo que acabo de decir en este momento, que es la codicia, ¿no? Una forma de codicia, vamos a decir, de ser tacaño. La envidia no es eso. La envidia es cada vez que alguien tiene alguna clase de éxito, cualquier clase de éxito, ya sea temporal, espiritual, cualquier clase de éxito, hay algo dentro de ti como que te pica, como que te arde, ¿no? Como que te empieza a calcomer. Aquí un dolorcito, eso se llama envidia. Es el sufrimiento y el dolor por el bien ajeno. Mucha gente dirá, no, yo no soy envidioso. Empieza a autoobservarte y te darás cuenta que sí eres envidioso. Todos lo somos. Muchos dirán, o quizás alguno dirá, pues este que está ahí pues juzgando, ¿no? O a lo mejor si no lo dice lo pensará.
Yo soy la persona más indicada de hablar de estos pecados capitales porque yo los tengo todos. Por esa razón hablo de ellos. Muy bien. Entonces, lo contrario de la envidia, ¿qué es? Pues es el desprendimiento consciente de las cosas. Tenemos que estar nosotros realmente conscientes de que todo en la vida es temporal, incluso hasta la vida misma. Desde que venimos a este mundo estamos condenados a muerte y eso no lo despinta nadie. ¿Ok? Entonces hay que dejar de ser envidioso. Bien, el último pecado capital es la lujuria. La lujuria es el apetito animal descontrolado y morboso por los placeres sexuales. Así de sencillo. Lo contrario de este pecado capital o este defecto psicológico es la castidad científica. Ese es un video que más adelante pudiera compartirles. Vamos a ver si me lo permiten y si Dios así lo desea. La castidad científica es lo contrario. Entonces, la lujuria, cuando nosotros no sabemos manejarla correctamente, alimenta a los demás pecados, a los otros 6 pecados capitales. Entonces, aguas con esto. Aguas con esto. Es muy, muy, muy importante. La lujuria, por la lujuria, pues de allí se desprenden muchísimas otras cosas que realmente están desordenando mucho lo que es nuestra sociedad. Te agradezco por tu tiempo y espero que estas enseñanzas que he compartido contigo el día de hoy te sean de utilidad de alguna u otra manera y más adelante estaré hablando de lo que es la castidad científica para que nosotros podamos encontrar exactamente esa voluntad que andamos buscando para poder tener siempre esa diligencia, ese espíritu de diligencia con nosotros y poder poner a un lado lo que es la pereza. Muy bien. Entonces recordemos que tenemos que ser también equilibrados de la forma como nosotros comemos para que estos defectos psicológicos no se alimenten de más. Que tengas excelente tarde o excelente día o noche. Bye bye.